Bueno, compañeros que participan en el Congreso sobre Comunalidad Educativa, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes en relación con un tema que yo he venido reflexionando desde la creación de la universidad, cuando se formuló el programa referido al vicerrectorado de Comunalidad Educativa, que es una temática interesante. Y ahora, en esta oportunidad, yo le he agregado a la reflexión que hice en un trabajo que publiqué anteriormente, otra reflexión sobre la comunalidad y la calidad educativa en la educación básica, que es donde venimos nosotros trabajando y donde de alguna manera quisiera plantearle en forma de un ensayo unas opiniones que tratan de ubicar a la comunalidad en relación con la calidad educativa. Considera esta como un derecho fundamental y una opción posible de estimular y sistematizar en las prácticas pedagógicas y políticas del aprendizaje social y político de la escuela. Creo que esta es una temática de interés, creo que es una temática de importancia y creo que significa mucho en la resignificación de la educación desde la perspectiva de la comunalidad como una categoría histórica y un derecho fundamental, y es también desde el punto de vista de la inclusión y la calidad educativa otro derecho que se configuran y constituyen una problemática a ser resuelta no solamente por el vicerrectorado de comunalidad, sino por la universidad toda, como discusión y como debate. En las primeras sesiones del Consejo Directivo, nosotros nos interesamos por este tema. Y este tema hoy lo traemos al Congreso porque pensamos que había que reunir algunas reflexiones para construir un escenario posible de ser investigado a través de la investigación evaluativa y sus métodos de indagación y planificación, porque implican tanto el aprendizaje como la valoración de la calidad y la comunalidad y la calidad. Ambas categorías son importantes desde el punto de vista del derecho fundamental y de sus perspectivas ideopolíticas en Venezuela. También este trabajo expresa una discusión que no está concluida y ni quiere tampoco concluir en este Congreso. Forma parte de las reflexiones que hay que intercambiar en relación a la temática. Esta temática poco estudiada y sistematizada tiene en el trabajo que hemos organizado para comunicarlo en este evento la idea de procurar que de manera teórica e intelectual podamos al menos organizar ideas para un intercambio fecundo y necesario en quienes trabajan la comunalidad educativa como una categoría. Yo en esta oportunidad voy a hacer relevante como tres cosas, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando. Uno, la clave que constituye el derecho fundamental a la comunalidad educativa. Dos, el aprendizaje de la calidad y sistemática y las temáticas que de alguna manera también abordan el debate entre comunalidad y educación. No voy a particularizarlo solo sobre el aprendizaje, sino sobre una visión amplia de la educación, porque creo que en ese sentido hay que plantear 6 temáticas que he organizado para esta exposición. Uno, el contexto. El contexto que estoy tomando como referencia para hacer la reflexión es de un investigador venezolano que ha venido trabajando esto en materia de su indagación sobre la comunalidad y la viabilidad de ese concepto dentro de la educación en Venezuela. Él es un profesor invitado que tiene como nombre Fiorivanti. Tengo entendido que participa dentro del Congreso y él hizo un trabajo para la Universidad Latinoamericana del Caribe recientemente, que yo tuve oportunidad de leerlo, me pareció bien interesante, y él termina en unas conclusiones. Yo esas conclusiones las tomo como contexto para esta reflexión y digo, en el contexto de una educación alejada de las posibilidades locales, desde el ejercicio del poder de la comuna y consejos comunales de Venezuela como instancias del poder popular, legítima y legalmente tipificados en el ordenamiento jurídico, habría que preguntarse
porque él así lo plantea. Yo lo tomo como referencia y trato de abordar algunas respuestas. Dice él, es necesario consolidar una educación desde la comunidad con alto poder creador y develador de los intereses inhumanos y no ecológicos del modelo capitalista. Obviamente que él está haciendo una crítica al modelo sostenido sobre el modo de producción capitalista, virtud de que este va hacia el consumo, va hacia el mercado y no hacia la protección de la vida, cosa que en nuestra reflexión pareciera que es interesante. Y la comunalidad debe abordar una temática de esa naturaleza. Creo entonces que es pertinente la pregunta que se hace y asimismo él también plantea indagar si es posible, ¿verdad?, que las comunidades organizadas creen, administren y gestionen o recreen modelos educativos propios desde la perspectiva del nivel que corresponde, sea local, sea subnacional o sea global. Entonces, esta es una segunda pregunta que me parece sumamente interesante para un debate como el que está abriendo el Congreso. En tercer lugar, se plantea si podría el Estado reconocer estas formas educativas desde lo comunal para el desarrollo nacional, desde el reconocimiento de otras formas de saber, pensar, conocer, producir, convivir igualmente. Esta temática está vinculada a dos grandes nociones que están dentro del contexto venezolano y que tienen una en su nacimiento en 1870 con la educación pública. Y dos, la configuración del Estado docente, que es un Estado que beligera sobre las orientaciones e intenciones de la educación. Y obviamente entonces preguntarse si el Estado puede reconocer esto tiene implicaciones, a mi juicio, desde el punto de vista del derecho fundamental y de la fundamentación del derecho igualmente, criterios nomológicos que son importantes para hacer una discusión académica sobre este particular, a las que yo voy a intentar darle unas respuestas que no son las respuestas, sino que son aproximaciones a una reflexión en común. Y finalmente se plantea si es posible una educación que reconstruya la historia de los pueblos y produzca en ellos, es decir, desde ellos, ¿verdad?, políticas comunes de una diversidad que, siendo distinta, plural y diferenciada, tiende a ser una intención que obviamente constituye una ideología como praxis del conocimiento desde la perspectiva de este autor y de esta investigación. Para nosotros, estas preguntas tienen algunas aproximaciones en el contexto jurídico y político fundamental que tiene Venezuela. No creo que en otras partes del mundo tengan estas implicaciones. Y me perdonan la inmodestia, pero lo digo como constituyente, porque a fin de cuentas participé en la elaboración del título tercero de la Constitución en Venezuela. Pues bien, el autor plantea unos interrogantes que los he asumido como contexto, desde el punto de vista referencial, para tratar de situar mis explicaciones. Estos interrogantes dan curso a la elaboración de una investigación que tiene el ánimo de aportar en la refundación de Proyecto País, es decir, de la nueva creación de la nueva sociedad que emerge a partir de 1999 y que está vinculado al proyecto bolivariano del país, ¿verdad?, exigencias para construir el papel que los pueblos tienen dentro de esta perspectiva. Uno de ellos, y por eso lo refiero, lo cito, es el que está constituido en el artículo 5 de la Constitución bolivariana, en el cual la soberanía reside indefectiblemente en el pueblo e indivisiblemente, como una categoría holística, que plantea el protagonismo del pueblo como un sujeto responsable, corresponsable y que es habilitado para el trabajo en lo sucesivo del desarrollo del proyecto bolivariano en Venezuela. Creo que esto va a juntar y va a explicar el nacimiento de la educación popular, por ejemplo, en 1830 en el Congreso de Angostura y sus implicaciones en el proceso posterior. Para este caso no lo voy a desarrollar de esta perspectiva, sino que en este trabajo vamos a plantear algunas posibles respuestas a un proyecto político educativo para la comunalización de la educación en Venezuela, como un proceso, a mi juicio, intercultural y decolonial, es decir, de una perspectiva crítica, afirmándonos en la idea que esta es una meta por alcanzar o una meta viable, una meta posible. Para el investigador precedente de los interrogantes, es una meta plantearse como interrogante en la perspectiva. Ambas cosas creo que coinciden. Y gracias, por supuesto, al autor por haberme permitido conocerlo y
conocer sus reflexiones. En tal sentido, yo he determinado, en segundo lugar, un propósito de esta exposición, que tiene que ver con los interrogantes. Es decir, es necesario realizar, a mi juicio, una reflexión evaluativa que nos contribuya a desvelar las implicaciones que tenemos en la comunalidad de nuestro país. Si estoy hablando no de la comunidad, estoy hablando de la comunalidad como un hecho ontológico y un derecho fundamental. Y para ello pensamos que hay que hacer un esfuerzo por acudir a la comunalidad educativa en cuanto que concepto que explica lo comunitario, en tanto que categoría emergente del tiempo histórico que vivimos en una revolución. Esta revolución va hacia la comunalidad educativa, a mi juicio, y ella tiene unas exigencias históricas, políticas, geohistóricas, como diría el maestro Armando Rojas, por ejemplo. En tercer lugar, creo que la perspectiva para la reflexión que he situado está, por un lado, abordar el desafío político de una educación popular vinculada al pueblo como sujeto soberano del protagonismo. Y, por el otro lado, disponer de un enunciado teleológico que se soporte en una orientación ideológica y metodológica, en la que el sujeto educativo abone acciones socioecológicas en un anclaje territorial en cuanto a proyecto educativo transformador, dado que la educación es para vivir mejor, es para crear condiciones favorables a la vida activa en nuestro país, y ella tiene propósitos y fines de carácter teleológico que están vinculados a la transformación educativa para la liberación del conocimiento. En ese sentido, creo que ella plantea las posibilidades de un proyecto que viabilice el tránsito geohistórico entre otra educación posible a la liberal existente o la socioliberal aplicada en varios periodos en Venezuela para una identidad actual cuya conceptualización requiere de la comunalidad educativa, analizarla como categoría estructurante de lo político, de lo social, y permita valorar y superar algunos hechos que contextualmente son de interés para toda la ciudadanía y que hoy pudieran estar obstaculizando y ofreciendo posibilidades al situar la investigación y sus perspectivas. Yo creo que este concepto, este criterio como un derecho fundamental, debiera ser analizado, debiéramos intercambiarlo, debiéramos tenerlo como un parámetro del pensamiento de nuestra acción formativa en la educación que la universidad promueve desde el lugar o desde el territorio. Pensamos igualmente que hay unos fundamentos constitucionales derivados del marco constitucional de 1999 que nos permiten situar la evaluación investigativa en un sentido político como comunidades de trabajo educativo. Yo siento que el concepto de comunidades de trabajo educativo pueden soportarse a su vez en una gestión territorial que facilite la participación protagónica para la constitución no de un educador actuando, no de un maestro o un docente obedeciendo, sino para la creación de condiciones que permitan la emergencia del sujeto educativo como fuerza orgánica, capaz de armar procesos en la escuela y valorar las instituciones locales, ofreciendo para ello enunciados jurídicos y políticos que sujeten la comuna y que se sujeten en la comuna como sistema de relacionamiento para el autogobierno, y en su organización comunitaria permitan que pueda surgir un enfoque epistémico y pedagógico crítico de la educación liberadora. Por esa razón creo que esta es una aproximación importante y es un elemento que de alguna manera está en la perspectiva de la reflexión que he situado. Igualmente, considero que la escuela comunal ha de valerse del enfoque de un proyecto bolivariano que tiene sus raíces no solamente en la lucha por la república o en la lucha por zafarse de la colonialidad para una decolonialidad posible, sino para incidir en la refundación popular de la educación, que nace en Angostura, que tiene asiento en el Congreso de Angostura y que desde ese lugar nos permite localizarla en sus estructuras y procesos y nos coloca en la posibilidad de viabilizar una educación comunal para la comunalidad de la educación en el territorio. La comunalidad de la educación en el territorio busca que surjan y se soporten
los procesos de resignificación del poder popular por una parte, porque él es donde reside el protagonismo popular conforme al artículo 5 en el título primero de la Constitución. Y en segundo lugar, porque la sujeción al mandato nomológico del artículo 5 también dispone el lugar donde el pueblo puede legitimar la acción de soberanía constituyente, es decir, de una educación posible, otra, originaria, que nos permita gestionar nuevas formas del ejercicio del autogobierno comunitario en el contexto de un Estado social de derecho y justicia, tal como lo tenemos definido constitucionalmente en Venezuela. No soy de los que cree que hay que buscar un Estado comunal, sino hay que comunalizarlo desde el territorio para que sea justa la educación que creemos, el proceso que se hace en la pluralidad que ella requiere, multiétnica, pluriuniversal, que nos coloque en una perspectiva para el desarrollo de la reconstrucción del Estado. Sí, que reconstruya las bases de una nueva república, es decir, de un nuevo Estado con las características sociales vinculadas a la justicia. Es un Estado más justo de derecho que el que hemos tenido. En este sentido, el marco constitucional y legal de nuestro país nos permite plantearnos la viabilidad de una administración planificada de la educación desde los territorios. Esta pregunta yo la estoy tratando de responder desde el marco jurídico que nos rige constitucional y legalmente en Venezuela. Pensamos que sí es posible que las comunidades impulsen el estudio de la comunalidad educativa y, por tanto, las comunidades organizadas puedan gestionar y orientar la educación en los territorios. Solo que tiene una restricción, es en el territorio de la comuna o en el territorio de agregación comunal, en el cual una o varias comunas se juntan para crear subsistemas locales territoriales. Tienes esta restricción en el marco constitucional porque la idoneidad y el desarrollo de la educación le corresponde desde el punto de vista general, ¿verdad?, al sistema educativo como parte sectorial del Estado. Eso no colide en el caso venezolano de que pueda desconcentrarse decisiones educativas en los territorios. Por tanto, creo que es válido la pregunta y es válida también la respuesta. Esto desde la óptica del poder popular y de la legitimidad que solicita el legislador para optar por decisiones de esta naturaleza. Solo que las instituciones objetos de orientación han de estar incorporadas a las cartas comunales, que son instancias o mecanismos que utiliza el Consejo Comunal de acuerdo con su legislación, donde brotan las orientaciones y alcances de las comunas organizadas en más de 3.000 lugares donde actualmente se hace vida activa comunal en Venezuela. Esta vida activa comunal en Venezuela podría perfectamente administrar, podría perfectamente planificar, gestionar la educación en favor de sus territorios, en favor de una visión local y desde la perspectiva geohistórica constitutiva de lo que serían los territorios en el marco de esta desconcentración. Esto es una particularidad de Venezuela, es un hecho que probablemente en otros países tenga implicaciones en la descentralización o otros mecanismos. Yo lo veo en la desconcentración política del poder, porque son formas de organización política del poder o del poder constituido a nivel de la autoorganización territorial. Una vez solicitada la competencia, que es un mecanismo a través del cual la comuna puede solicitarle al Ministerio del Poder Popular para la Educación y a través del Viceministerio de Comunas y Unión con el Pueblo pudieran considerarse los criterios para instalar en el poder comunal lo que serían las autorizaciones de un gabinete ministerial que desconcentra competencias, atribuciones y posibilidades en el marco territorial, hace viable sustancialmente el enfoque de comunalidad educativa desde el territorio. A mi juicio, este es un criterio que se puede discutir, que se puede analizar y vale la pena investigarlo, porque en fin de cuentas la investigación nos va a permitir no solamente motivar y justificar sus criterios, sino también medir o alcanzar lo que tendría que ver con la perspectiva. Para ello hay que, de alguna manera, transitar la ley de transferencia, que no hay que crearla, es una ley orgánica que está establecida. Y la transferencia prevé que hay suficientes competencias y atribuciones que pueden pasar a ser relaciones que se crean desde los territorios para el autogobierno. Y en el marco del autogobierno, una carta comunal viabiliza la educación territorializada, la educación comunalizada, los procesos de comunalización de la educación.
En este contexto, los estudiantes tienen el deber de participar como protagonistas corresponsables de una educación popular legítima y de calidad. Siento como educador que transferir competencias y atribuciones a la corresponsabilidad local del pueblo organizado es una tarea de la Revolución Bolivariana, pero es también una tarea del Ministerio de Educación del Poder Popular para la Educación, y es una tarea también estudiarlo en la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, quien de alguna manera debe plantearse la creación de los mecanismos que permitan que las instituciones puedan hacer efectivo este Estado docente crítico del cual hacemos referencia, que ha de pasar de un Estado liberal a un Estado garantista, es decir, de un Estado que garantiza derechos, no que garantiza la aplicación de la ley, sino que produce las condiciones para que la educación sea pertinente al territorio, pertinente a la vocación territorial, pertinencia a la vocación que tienen las familias y el pueblo organizado en cada uno de los territorios. Esto sería una desconcentración territorial importante, que es viable a mi juicio desde el punto de vista constitucional y legal, conforme a todo el marco jurídico que Venezuela tiene creado. En quinto lugar, creo que una de las preguntas que nos hace la investigación en este sentido o en esta dirección crítica, si es posible hacerlo desde el territorio, ¿verdad?, es otra forma de organizar la educación en el territorio. Es el quinto problema que toca de alguna manera plantear en esta exposición. Esta forma de organización y gestión del subsistema de educación básica, como educación superior o educación en general, podría, por un lado, afirmar los valores comunes de las comunidades y potenciar las capacidades comunes o las relaciones comunes que entre diferentes, ¿verdad?, puedan asociarse a una enseñanza crítica de un aprendizaje de procesos éticos y políticos que mejoren la calidad educativa. Porque la calidad educativa no solamente se expresa en el acceso, en la pertinencia o en su alcance, sino también en el desarrollo de las capacidades para la vocación vinculada a las demandas territoriales y a los procesos productivos, socioproductivos, socioecológicos que territorialmente funcionan en proyectos anticapitalistas para una perspectiva que se confronte con el consumo desde la educación crítica para en este sentido. Por otra parte, abonaría al desarrollo de capacidades y habilidades cónsonas con el modelo de organización territorial de la producción para un autodesarrollo y la gestión de incorporación según las vocaciones locales a las cuales los estudiantes tienen derecho a su acceso y protagonismo. Igualmente, en tanto sujetos activos de derecho, pienso que estos serían incorporados de hecho y de derecho a las posibilidades de participar conscientemente en el desarrollo humano integral de sus potencialidades como actores constructores del desarrollo humano crítico y liberador en cada uno de los hábitats o territorios donde hacen vida común con otros. Siento entonces que en el ensayo podríamos perfectamente responder también que desde esta perspectiva de la escolaridad local o de la educación local, podían diseñarse modelos y formas educativas diferenciadas para el cumplimiento no solamente de los bienes públicos y la educación sociocrítica para vivir de otra forma, sino también para producir y generar valores, ¿verdad?, que permitan que los valores de alguna manera sean bienes de uso en la agregación del capital humano y el capital social, que constituyen una perspectiva de comunalidad educativa para una convivencia diferencial y de futuros posibles. Construir el futuro no es mañana, construir el futuro a mi juicio es hoy, desde la perspectiva de refundación del país, en ella de otra educación y de una educación que sea capaz de salirse de la trampa del consumo, del consumismo y el mercantilismo como fetichización de la escuela. Yo creo que la escuela no es para fetichizar, la escuela no es sino para transformar, no es para reproducir. Si no es para reproducir, entonces es necesario que la escuela no dude en encontrarse con el Estado social de derecho y justicia. De manera que el mandato constituyente
que tiene de refundar la República y de reorganizar los territorios y en ellos de proponer otras formas de corresponsabilidad y responsabilidad puedan compartirse para el desarrollo de una ciudadanía con identidad comunalizada desde las comunas como un subsistema de integración y participación en un entorno de bienestar y de paz en la convivencia cotidiana. Creo que esto es un propósito de mayor importancia, de un alcance sustancial de la comunalidad educativa como criterio, como derecho, como categoría histórica que hay que resignificar, que hay que reconstruir y seguramente habrá pues que perfeccionar en su discusión. Fíjense que yo he puesto el análisis más en la comunalidad y la comunalidad educativa, más que en la comunalización, porque creo que su pluralización tiene otras implicaciones. En sexto lugar, viabilizando otra forma de comunalidad en la calidad educativa, he llegado más o menos a las siguientes ideas. Impulsar la comunalidad de la educación desde los pueblos en su interculturalidad como un modo de plurilenguaje diverso y como una costumbres distintas, diferenciales, con valores cuya etnicidad diferenciada y su convivencialidad constituyen entre todas elementos o procesos o relaciones que van a estar vinculados en los escenarios territoriales de manera de ir conformando un comportamiento común de la ciudadanía en este sentido. Para ello, la escuela debiera ponderar estos criterios, debiera permitirnos sistematizar la experiencia y elaborar una arqueología territorial que lugarice y diversifique la educación como un sistema y también como una organicidad dentro de otra educación posible, más allá del enfoque liberal o neoliberal. Para mí, comunitario, para mí, socialista. Es decir, se facilita, según este criterio, definir y proponer una educación que al comunalizar la escuela hace de esta una institución integrante, que recrea y resignifica sus prácticas, a la vez reconoce los aportes de los aprendizajes y en el estímulo de capacidades neuronales puede producir y discute de alguna manera en la cotidianidad la diversidad del conocimiento y su creación y resignificación entre actores y sujetos en un mismo territorio. Yo creo que esto es una aproximación que pudiera también someterse a hipótesis o trabajo de investigación que nos ayude a esclarecer un poco la discusión. Yo lo que estoy haciendo es una agenda, una ruta que nos permita sentar las bases teórico-metodológicas de un desarrollo hacia una teoría de la educación fundamentada en nuestra americanidad, por una parte, o nuestra venezolanidad, como la hemos planteado en otras perspectivas, de tal forma que el anclaje territorial nos facilite heurísticamente ir a una discusión política de la inclusión de calidad en las relaciones a lo que deseamos como Estado docente social, quien a mi juicio protagoniza una forma de educar corresponsable y crítica liberadora en actores y sujetos para que estos asuman responsablemente el desarrollo humano integral de las personas, a la formación de una ciudadanía y sostengan ética y políticamente una visión ideológica, etnocultural, ecológica para otra educación posible, una que cuide la vida y trabaje para hacer el ser humano crítico y responsable como un actor del progreso de la nación. Creo, en fin de cuentas, que estas cosas ayudan a resumir una agenda de trabajo que pudiera sintetizarse en la idea de comunalidad y calidad educativa en la educación básica venezolana. Siento que es un agregado para un diálogo entre muchos, no concluido y tampoco, como me diría algún amigo, ¿por qué no llegaste a algunas conclusiones? Porque creo que las conclusiones tienen un nivel de mayor profundidad en el alcance. Y por ahora lo que puedo es sugerir algunas ideas en el marco constitucional o fundamental nuestro y legal para viabilizar la llamada comunalidad educativa. Muchas gracias a ustedes y a todos los que han participado en este evento y deseo que todo salga bien en general en beneficio del desarrollo de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio
¿quién se ha atrevido de alguna manera a iniciar una discusión como esta?